Muy bien, entonces como les dije, este gráfico es el de la OMS, de las eficacias que les comenté. Habíamos quedado que muy efectivo era de 0 hasta 1.99999, ¿no es cierto? A partir de 2, exacto, hasta 9.99999 efectivo y de 10 a 30 menos efectivo, ¿verdad? ¿Por qué cortábamos en 30? Porque no tenía sentido seguir viendo seguridad, porque es la chance normal de salir embarazada. ¿No? Y ahí la pregunta de repente que me estaban haciendo, lo pueden sacar ahí por el uso correcto y consistente con el uso típico y comparar los métodos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes el método de cobre, que es lo que viene en el examen del residentado, tienes tus márgenes 0.6, uso típico 0.8, inclusive vimos que se podía eliminar hasta menos de 2, pues, ¿no? En el primer mes. Y luego acá, cuando tienes los anticonceptivos hormonales, este de acá, gestágeno solo, los combinados, etcétera, tienes un mayor margen porque te puedes olvidar, ¿no? Porque como es vía oral, entonces hay rango de error. Entonces, si con eso de repente puede quedar claro que si tuvieras que elegir solo por seguridad, el más seguro, acá están los implantes. Habíamos quedado que los implantes son los más seguros, no hay pierde, ¿no? Y luego viene en este orden los demás métodos, que es la tabla que hemos puesto en los números de cada una de las diapositivas, ¿no? Como les dije, el primer valor y el segundo valor. Bueno, entonces con eso ya cerrado el tema de anticoncepción, vamos a conversar de violencia de género. ¿Ya? Entonces es un tema que, váyanse hasta atrás, chicos, ahí atrás. Acá sí tienen que hacer unos cambios porque lo he compaginado atrás, violencia de género. Ya están todos en violencia de género, ¿ya? Este tema no lo hacíamos en las clases, pero ahora lo estamos haciendo porque ya han venido 2 preguntas y eso ya es suficiente indicador de que va a seguir viniendo, ¿ya? Entonces recuerden que hay toda una norma técnica que habla sobre la violencia de género y hay múltiples reportes. Acá les he traído un repaso, ¿ya? Un repaso para que lo tengan por lo menos esquematizado. No digo que va a volver a venir, pero por lo menos hay que tenerlo esquematizado. Ya es un capítulo ya menor. Ahora estamos entrando en capítulos menores. Recuerden, este es el reporte del 2017, correcto, el más completo que tenemos acá de documento legal del Estado, ya lo vamos a seguir usando. Entonces, en mujeres en este rango de edad, de 15 a 49, ha habido violencia hasta en un 66% casi. Entonces, pregunta que puede venir ahí, la violencia de género es un problema de salud pública, ténganlo claro. Es un problema de salud pública porque afecta a gran parte de la población. ¿Ya está? Acá están los tipos de violencia. Sí, bueno, la violencia psicológica, física y sexual. Obviamente la que prime es la violencia psicológica, ¿no es cierto? 44.5 de las mujeres maltratadas buscaron ayuda en personas cercanas y tan solo 30% en instituciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que es importante que no se conoce a profundidad las causas porque las pacientes no denuncian. Entonces, es un problema infradiagnosticado porque no se denuncia, al menos institucionalmente, no se denuncia, ¿ya? Entonces, la pregunta inmediata es, ¿por qué no se busca ayuda? Tiene que haber algo que lleve a una persona que recibe agresión a no denunciar. Entonces, acá está otro concepto que es clave, que deben recordar porque lo resalta el informe. Casi la mitad, miren, 43% cree que no es necesario. Ojo, en ningún momento dice que no sirva, porque les han preguntado, 3% no creen que sirva. O sea, dicen, ¿para qué voy a denunciar si igual no hace nada el Estado? No es eso. Es que las propias mujeres, porque obviamente es más frecuente la violencia hacia la mujer, las propias mujeres dicen que no es necesario, o sea, toleran el comportamiento violento. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Cómo es posible que consideren que esa violencia no requiere ser denunciada? Porque es culturalmente aceptada. Esa es la base, el meollo de todo el asunto. Entonces, vienen acá, en el esquema social. Este gráfico es recontra conocido en todos los libros de violencia de género. Existen 4 niveles para explicar la violencia de género. Un nivel micro, que es el agresor. Voy a decir él, porque es más frecuente que el varón agreda, pero puede ser al revés, solo que por frecuencia es más varón. Luego, la relación que tiene la pareja,
luego la comunidad donde viven y finalmente la sociedad de donde son. Entonces, esos son los 4 niveles. Entonces, vamos a ir de el mínimo, ¿correcto?, al máximo, para que vean cómo todo está concatenado. Entonces, para que esto tenga explicación, tú puedes ir de acá, del agresor a la sociedad, o regresar de la sociedad al agresor. En este caso, como en el Perú 43% de las mujeres creen que ser agredidas, ¿no es cierto?, ya sea psicológica, física o incluso sexualmente, no requiera de denuncia, es porque hay un problema cultural. Entonces vamos a arrancar desde la sociedad. ¿Qué ocurre en sociedades como la nuestra que toleramos tanta violencia? Bueno, acá dice, y está estudiado, que la base de toda esta violencia de género es un tema social, cultural, donde las normas le dan al hombre el control en varios aspectos de la vida. Entonces, si culturalmente creemos que en la casa la última palabra tiene el papá, que el hermano tiene mayor capacidad de decidir que la hermana, porque es el hombre de la casa, o no sé, cualquier de esas cosas que hemos escuchado, porque hay, no, que como es hombre, él tiene que tener su cuarto solo. La mujercita no. O sea, esas cosas son culturales. Entonces, mientras le sigamos dando al hombre el control por default, solo por ser hombre, ya tienes el germen de toda la violencia de género. ¿Correcto? Ahí es donde entra la nueva currícula del ministerio, donde se busca, ¿correcto?, equiparar los roles. Ya, recuerden, ¿no? Luego, la aceptación de violencia. Eso ya es un tema también cultural. Si creemos que a golpes hay que aprender, ¿no? Entonces, no, la mejor psicoterapia era la chancleta de mi mamá, ¿no es cierto? Y muchos se enorgullecen, ¿no? Y dicen, no, es que yo me crecí, yo me formó bravo, pues no, yo sí he recibido el golpe, pues, como es, ¿no? Entonces, eso es cultural. No es normal que te guste el golpe, ¿correcto? No. Eso es cultural. Nos han enseñado que eso está bien. Y no es así. ¿Ya? Entonces, aceptación como sociedad de que la violencia es la forma de arreglar los problemas, un poquito bárbaro, pero eso es parte de la cultura. Y no lo podemos negar. La cultura no se puede negar. Tú tienes que fluir. Si te estresa, tienes que irte al hemisferio norte. O sea, por gusto es. Porque la cultura no va a cambiar así nomás. Es una cultura milenaria, inclusive tiene mucho tiempo. Por eso no se puede cambiar la cultura. Hay que aceptarlo. ¿Ya? Hay que aceptarlo. Que el varón tenga los valores de dominación y de honor como los máximos en la cultura, también es un germen de violencia. O sea, ¿qué ocurre en un engaño? En una, no sé, pues cuando la mujer engaña al varón, lo que ha hecho más que nada es mancillar su honor. Entonces, si en la cultura está sobrevalorado el honor, entonces después un comportamiento celotípico violento de feminicidio puede ser tolerable, pues, ¿no es cierto? Pero me engañó. Y ese es el argumento de los abogados cuando un paciente mata por celotipia. Porque dice, fue un crimen pasional, ¿no? Y parte del argumento es que el honor y todo el rollo, y el paciente está psicótico, porque celotipia, pues, ¿no es cierto? Entonces, bajan la pena. Igual se va a la cárcel, pero baja la pena. Entonces, ese tema del honor es cultural, ¿ya? Cultural. Y finalmente, el que existan papeles rígidos en la sociedad favorece a eso. Que el hombre tiene que jugar con carritos, que la mujer con muñecas, que el hombre así, que la mujer allá. Esa idea social de segregar hombre-mujer es el germen de la violencia. Eso ya está estudiado, o sea, no es que somos de un grupo político, no. Eso está estudiado. Por eso en las sociedades más desarrolladas, ¿no es cierto?, menos bárbaras, estos patrones están eliminados. Y al final tampoco no tienen que estar obligando una cuota de género, porque también eso es absurdo, ¿no? Obligar una cuota de género porque sí, tiene que haber la mitad de mujeres porque sí, también eso pues es absurdo, porque tiene que uno llegar a un lugar por su mérito. Lo que pasa es que en una sociedad la nuestra, como está tan segregado, entonces a veces hay que imponer para poder equiparar. Entonces, por ejemplo, los papeles rígidos hace como 30 años se han eliminado en la currícula europea, ¿no? Y ahora no tienes problema. ¿Quién tiene todo el poder en Europa? 3 mujeres. Bueno, Merkel, la del Fondo Monetario y la del Consejo Europeo. Ya está. ¿Acaso ha sido por obligación, por paridad, porque tiene que haber la mitad mujer? No, porque las han votado. Macron, y Merkel han votado por la nueva presidenta que sea ella, ¿no?, la ministra de Defensa. Entonces, eso es un tema social, no es un tema que hay que imponer. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la comunidad. Después de que hemos partido de una cultura machista,
¿correcto? Porque todo esto se resume en una palabra que es machismo. Entonces, después que hemos partido de esto, no porque seamos de una cultura machista, acá todos nos hemos formado en la misma cultura, no por eso hay violencia en nuestro entorno, ¿no? Entonces tiene que haber algo más. O sea, no solamente es la formación, tiene que haber algo más. Entonces lo siguiente es la comunidad. Una ciudad o un barrio o un grupo humano pobre o de estratos bajos tiene más violencia que uno con más recursos. O sea, la pobreza se ha asociado a violencia de género. Eso también está ahí. La delincuencia y los amigos o los entornos delictivos. Hay más violencia de género, ponte en un cártel. Por más que sean millonarios, ¿eh? Todos los del Chapo, todos millonarios. Pero por ser un grupo delincuencial hay mucha más violencia, mucho más feminicidio. ¿Correcto? Finalmente, el aislamiento de mujeres, que eso no ocurre acá, pero sí ocurre en los países musulmanes, también se ha visto asociado. Puede ser millonario, puede ser no sé, un petrolero millonario, pero esta conducta de aislamiento de mujeres en países tan ricos como Arabia Saudita genera mucha violencia de género, ¿ya? Para que quede claro que no es lo mismo, no es lo mismo. Y acá viene la primera pregunta del examen, ¿no? Este año vino. Por eso lo pongo, o sea, no tendríamos por qué hablar esto, perder tiempo en la clase si no sería pregunta, pero ha sido pregunta ya 2 años consecutivos. En cuanto a las relaciones, supongamos que no es una pareja pobre, no son delincuentes, ni tampoco son musulmanes, que la mujer no está segregada para ciertas actividades. Son una pareja común y silvestre. Pero ¿por qué hay violencia de género? El principal factor es una relación conyugal conflictiva. O sea, lo que conocemos como mi pareja tóxica, pues, ¿no? Mi relación tóxica. Entonces, esa idea de mantener una relación tóxica donde ni uno se tolera con el otro, pero siguen año tras año, ¿no? Parece que nadie les hubiera dicho que el divorcio existe, pues, ¿no? Que es una figura legal totalmente válida. Entonces, esa idea de continuar una relación tóxica como lo conocemos es el principal factor de violencia de género en parejas que no tienen ninguno de estos problemas que hemos visto acá de comunidad ni nada. Así que, o viceversa, puede ser una pareja muy pobre en un entorno delincuencial, pero como se llevan bien, ¿no es cierto?, como pareja, entonces no hay violencia. Entonces, esta fue pregunta que les hicieron este año. Las relaciones negativas, las conversaciones negativas, que todos, mano al pecho, es la regla, no la excepción. Donde veas una relación, donde veas un matrimonio, más ves relaciones conflictivas y negativas que felicidad, florcitas, todo. Y lo aceptan como normal. Bueno, ahí está el problema. Y bueno, finalmente que el varón controle el patrimonio también es riesgo, ¿ya? Si el patrimonio económico lo tiene el varón, es peligrosísimo para violencia de género, ¿ya? Peligrosísimo. Porque existe lo que es la agresión económica, ¿ya? Muy bien. Y finalmente la pregunta del año pasado fue, supongamos que la relación está ok, no hay un tema negativo ni el control patrimonial, pero de por sí el varón o la mujer, quien sea el agresor, le nace ser violento. O sea, ya no puede ser nada, pues, ¿no? Te toca un loco, ¿no? O una loca, ya no puede ser nada. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué factores hacen que la persona individual sea agresiva? Bueno, ser varón, ¿no es cierto? Porque es más frecuente la violencia, solo por ser hombre, ¿ya? Bueno, ahí está. Que de niño haya tenido violencia conyugal en su casa. O sea, una persona que ha visto que la violencia es parte de una vida familiar, tiene riesgo de hacer violencia. Y la pregunta que les hicieron, la ausencia de figura paterna. Cuando un hombre crece sin figura paterna, tiene más riesgo de ser violento que alguien que ha tenido figura paterna. Y esa fue la clave del examen, que me parece que es una pregunta tranca. Porque te ponían que no tenía educación, te ponían que era pobre y te ponían que era figura paterna. Y te decían cuál era el factor más importante individual para esta persona. Entonces, ausencia de padre. Ausencia de padre. Porque en ningún lugar está acá el tema de educación, ¿ya? Porque la educación es acá, el tema de comunidad, no está en el tema personal, ¿ya? Tranca la pregunta. Que haya sido violado también es factor de riesgo para violencia, y obviamente el alcoholismo. ¿Por qué el alcoholismo? Porque el alcohol es un inhibidor, inhibe el prefrontal. Entonces, si nos inhibimos el prefrontal, no tenemos ya control social. Entonces, si de base tenemos traumas o somos violentos,
al eliminar nuestro control social, ya pues en el alcoholismo actúas con violencia, ¿no? Porque siempre ubiquen, cuando vamos a psiquiatría, tienes tu pata que cuando toma se pone feliz, llora, ¿no? Pero tienes tu pata que empieza a pelearse con todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en ellos, la inhibición la liberación del prefrontal desencadena la agresividad guardada. Entonces, por eso, alcoholismo más formación machista, bomba de tiempo para que un celotípico mate a una mujer. ¿Ya? Eso vamos a ver en psiquiatría. Bueno, entonces con esto está explicado. Acá les he dejado un poquito de medicina legal, las formas de abuso sexual que hay y los agravantes, ¿no? Pero no voy a tocar más porque eso lo ven en medicina legal, ¿no? Y como están en primera vuelta, lo van a ver en medicina legal, solo que en la diapo lo tengo para cuando toca resúmenes, ¿no? Por si acaso, porque son preguntas de medicina legal que podrían venir, ¿ya?